¿Qué tal, futuros residentes y colegas? Sean bienvenidos a una nueva sesión aquí con el 13º par craneal. Hoy vamos a ver uno de los temas más rentables, más preguntados y más vitales de todo el examen. Si no dominas esto, los casos de gineco te van a dominar a ti. Vamos a hablar del control prenatal con enfoque en el riesgo de acuerdo a la GPC y la norma oficial 007. Pónganse cómodos, sírvanse un buen café, saquen sus apuntes, porque con esta clase de más de 20 minutos van a destrozar cualquier caso clínico que les toque. Vamos a empezar. Vamos a iniciar con unos casos clínicos para ir recordando o asemejando mejor el conocimiento. El primer caso clínico nos presenta una femenina de 28 años de edad, primigesta, que cursa con embarazo de 8 semanas de gestación. Cuenta con antecedente de epilepsia de 5 años de evolución en tratamiento con ácido valproico. Acude a su primera consulta de control prenatal. ¿Cuál es la dosis de ácido fólico indicada para esta paciente, doctores? Para empezar, ¿recuerdan la dosis clásica? ¿Y por qué digo clásica? Es decir, ¿hay algo diferente en la clásica? Esto lo veremos más adelante. El segundo caso clínico es un paciente de 25 años, femenino, en su semana 12 de gestación. Se presenta a su control ecográfico de rutina. ¿Cuál de los siguientes marcadores de ultrasonido es el más importante para evaluar en este momento el tamizaje de cromosomopatías, doctores? La A, longitud femoral, translucencia nucal, grado de madurez placentaria o el índice de líquido amniótico. ¿Cuál creen que sea? Vamos por último con un caso clínico de una femenina de 32 años de edad, gesta 2, parto 1, con embarazo de 10 semanas de gestación. Acude por primera vez a consulta de primera vez con un IMC pregestacional de 28 kilogramos sobre metro cuadrado, es decir, está en sobrepeso. De acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿cuál es la ganancia de peso total? Ojo, total, recomendada para esta paciente al final del embarazo. Tenemos 4 opciones. Anoten sus respuestas, tómense un segundo, ya las tienen. Guarden esas respuestas porque lo vamos a contestar más adelante. Iniciamos con el tema propiamente dicho. Vamos a hacer un repaso express de la fisiología del embarazo. A ver, doctores, va a ser solo para agarrar un poco de contexto. El control prenatal no es nada más que pesar a la paciente, medir su pancita y darle palmaditas en la espalda. Su objetivo principal es la identificación de los factores de riesgo. Es lo que quiero que se graben. Fisiológicamente el embarazo es una locura. La mujer se somete a cambios radicales y si no los entiendes, los laboratorios te pueden llegar a confundir. Por ejemplo, tienen que saber que hay un estado diabetogénico. ¿Qué es esto? ¿Por qué tamizamos la diabetes? Porque la placenta produce lactógeno placentario humano, no lo olviden, que causa resistencia a la insulina en la madre para asegurar que la glucosa llegue al feto. Es decir, se requiere más glucosa en el cuerpo, por lo que se genera un estado diabetogénico o prodiabetogénico. Tenemos ciertos cambios hematológicos. El volumen plasmático aumenta un 40-50%, pero la masa eritrocitaria solo un 20-30%. ¿Qué les hace decir esto? Y como pequeña perla, esto causa una anemia dilucional fisiológica. Por eso, el punto de corte para anemia en el embarazo baja a 11 gramos sobre decilitro. Es algo que no tienen que olvidar en el primer trimestre. ¿Y qué pasa en el tercer trimestre? Bueno, aquí cambiamos a 10.5 gramos sobre decilitro en el segundo. Además, es un estado procoagulante para evitar que la paciente sangre a chorros en el parto, es decir, el mismo cuerpo se va adaptando. Tenemos algunos otros datos como cambios renales que tienen que memorizar. La tasa de filtrado glomerular aumenta hasta un 50%. Esto significa que la creatinina de una embarazada sana debe estar más baja de lo normal, entre 0.5 a 0.7 miligramos sobre decilitro. Si ves que una embarazada tiene una creatinina de 1.1 miligramos decilitro, pues alarma, ese riñón está sufriendo, en ella no es normal. Vamos a hablar ahora del número total de consultas, cómo y cuándo no. De acuerdo a la norma oficial 07 nos dice que el mínimo son 5 consultas. La guía de práctica clínica basada en la OMS 2016 recomienda un mínimo de 8 consultas. ¿Y cuándo debe ser la primera? Lo idealmente antes de la semana 12 de gestación en el primer trimestre gestacional. Sin embargo, si se van a la norma, dice que idealmente 3 meses antes hay que hacer las primeras consultas antes de la gestación. Pero pues ya en los casos clínicos casi nunca te lo van a preguntar así. Te van a preguntar directamente cuándo es la primera consulta, primer trimestre antes de la semana 12. Como un pequeño hack de oro, lean bien su caso clínico, porque les pueden llegar a preguntar de acuerdo a la norma, de acuerdo a la GPC, y te van a confundir, ¿no? Por ejemplo, en el número de consultas la norma dice 5 y la GPC nos habla de 8. Entonces, si te piden GPC, 8. Norma oficial mexicana, 5 consultas. En cuanto a la suplementación, aquí es un clásico de clásicos que se pregunta bastante en los simuladores. Va a depender del tipo del paciente la suplementación, iniciando con el que se tienen que saber de memoria, el ácido fólico. En una paciente sana, sin antecedentes de importancia, damos 0.4 miligramos o 400 microgramos al día de ácido fólico. Cuando lo iniciamos, 3 meses antes y hasta la semana 12 idealmente. Aunque
depende mucho de dónde lo pregunten, porque hay bibliografías que comentan que hay que seguirlo dando 3 meses después, entonces mucho cuidado allá. En pacientes con alto riesgo, como epilepsia, diabetes, un IMC en obesidad, antecedentes del defecto del tubo neural, damos 5 miligramos al día. Ojo, acá en epilepsia damos anticonvulsivantes. Y si recuerdan su primer caso clínico, ya tienen la respuesta. En cuanto al hierro, esto es una pregunta que muchos suelen fallar porque estamos acostumbrados a darla junto con el ácido fólico desde el inicio del embarazo. Sin embargo, se recomiendan de 30 a 60 miligramos al día de hierro alimental. Idealmente a partir de cuándo? La semana 20 de gestación de manera profiláctica. Para el ENARM, el calcio es algo que a veces suelen preguntar. La GPC dice que solo se suplementa de 1.5 a 2 gramos si la paciente tiene una ingesta baja de calcio en la dieta o alto riesgo de preeclampsia. No se da de rutina a todas las pacientes, es algo que por favor no olviden. En cuanto a la ganancia de peso, es otra cosa muy preguntada. En el ENARM ama preguntar sobre nutrición, entonces la ganancia de peso depende del IMC pregestacional, justo como nos decía el segundo caso clínico, ¿no? Pacientes con infrapeso, un IMC menor a 18.5, vamos a esperar una ganancia total 12.5 a 18 kilogramos. En una paciente general, un IMC normal, esperamos hasta 16 kilogramos. Y así nos vamos. En el caso clínico nos presentaba una paciente con sobrepeso. Entonces la respuesta 7 a 11.5 kilogramos sobrepeso. En cuanto a los laboratoriales, ¿qué estudios vamos a pedir y cuándo sobre todo? Acá son del primer trimestre. Acá es trimestre, perdón, doctores, no semestre, primer trimestre. Iniciamos primero con una biometría hemática completa. ¿Para qué queremos esto? Bueno, buscando la anemia que ya platicamos. Y ojo, recordar que es dilucional. En cuanto a la química sanguínea y la glucosa en ayunos, hay cierta cosa o cierto dato que tienen que memorizar. Una glucosa menor a 92 miligramos sobre decilitro es lo normal en el primer trimestre. Ojo, si nos sale mayor a 92 o mayor a 126, cambiamos el algoritmo. Y esto es muy importante porque suelen llegar a preguntar en los simuladores. Llega una paciente tal de primera vez contigo a tu centro de salud rural a que le lleve su embarazo. Sin embargo, te trae una química que muestra una glucosa de 99, ¿no? Y te preguntan, ¿la paciente es prediabética, diabética o sana, ¿no? Entonces nos vamos con la finta, pensamos que son los mismos valores que un paciente normal. Y recuerden, no, no y no. La glucosa normal es debajo de 92, al menos en el primer trimestre. El grupo y el RH son fundamental para prevenir esa inmunización, un tema que vamos a ver más adelante. Y podemos llegar a pedir algunos otros estudios como PTLR y VIH que son obligatorios por la norma para descartar esas enfermedades. Uno que suelen preguntar mucho es el EGO, examen general de orina, y el urocultivo. Y ojo aquí, el urocultivo entre la semana 12 a 16, acá lo puse como 12, es el estándar de oro para detectar bacteriuria sintomática, que es causa de parto pretérmino muy importante. Entonces, si les llegan a preguntar cuándo se pide el urocultivo, semana 12 a 16, ¿con qué objetivo? Detectar bacteriuria asintomática. En cuanto a los ultrasonidos o los estudios de imagen, no todos los ultrasonidos sirven para lo mismo. Apréndanse estas semanas como si fuera el NIP de su tarjeta de crédito, por decirlo de alguna manera. El ultrasonido de la semana 11 a la 13.6 semanas es el más preciso para determinar la edad gestacional. Es el más fiel, por decirlo de alguna manera, midiendo la longitud cráneo-caudal y sirve para el tamizaje de cromosomopatías. Buscamos 3 cosas: translucencia nucal, que ves de la nuquita, y buscamos hueso nasal y flujo del ductus venoso. Acá lo puse con un personaje que no tiene nariz, no tiene nuca y tampoco tiene ductus venoso, pero es para que ustedes lo recuerden. El siguiente ultrasonido, un ultrasonido de la semana 18 a la 22, este es el estructural o morfológico. Lo pueden encontrar como algunos otros nombres, pero casi siempre lo van a vender así. Aquí revisamos que el corazón tenga 4 cámaras, cerebro, riñones y pues todo, ¿no? Que esté completo. Y después pedimos el ultrasonido de la semana 29 a más semanas, que es el crecimiento fetal y la presentación del pacientito, ¿no? Tenemos ciertos tamizajes específicos y vacunas que hay que memorizar. En la semana 24-26 de gestación hay que hacer un tamizaje para diabetes gestacional. Grábense estas semanas, por favor. Uno es diabetes pregestacional y la otra es gestacional. Y de hecho en los casos clínicos siempre te van a poner, por lo regular, si haces un simulador completo, un caso clínico de diabetes gestacional. Y te van a preguntar que salió alterada la prueba de un solo paso o de 2 pasos, dependiendo cuál venga su caso clínico. Pero les hablan a partir de la semana 24. Entonces, esta es la diferencia entre una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional. En la semana 35 a 37 pedimos un cultivo vaginal y anorrectal para estreptococos del grupo B. Esto nos sirve bastante, así que por favor grábenselo. Y por último, como el hack de oro en las vacunas, la TDPA, tétanos, difteria y tosferina celular, ojo, A celular, se aplican idealmente entre la semana 27 a la 36. La de la influenza va en cualquier trimestre si es temporada invernal y están contraindicadas como nemotecnia todas las vacunas de virus atenuados: sarampión,
rubiola y varicela, la becerra. Entonces, por favor, no lo olviden. Tenemos ahora la resolución de los casos. En el primer caso clínico, la paciente embarazada de 8 semanas y epilepsia tratada con ácido valproico, la dosis de ácido fólico, la respuesta correcta es de 5 miligramos por día. ¿Por qué? Los anticonvulsivantes, especialmente el ácido valproico y la carbamazepina, interfieren con el metabolismo del folato y son un factor de riesgo muy alto para generar defectos en el tubo neural. Cae en una paciente de alto riesgo en la tabla que vimos con anterioridad. Entonces, la opción A, que era 0.4 miligramos, es para una paciente sin factores de riesgo. No caigan en esta trampa. Nos vamos con 5 miligramos al día. Después, el caso 2. Una paciente con 12 semanas de gestación que tiene un marcador ultrasonográfico para cromosomopatías. ¿Qué es lo que buscamos? Idealmente la translucencia nucal. ¿Por qué? Bueno, estamos en la ventana exacta del primer trimestre, de 11 a 13.6 semanas de gestación. En este periodo, la medición de la translucencia nucal, un engrosamiento mayor al percentil, ojo, 95, junto con la ausencia del hueso nasal, si se acuerdan del dibujito que teníamos, es el marcador superior, el supremo, por decirlo de alguna manera. La longitud femoral se ve mejor en el estructural en el segundo trimestre, pero pues es algo aparte, ¿no? Y por último, el tercer caso clínico, una paciente con un IMC de 28 sobrepeso y con una ganancia de peso esperado. ¿Cuál es el peso ideal total que esperamos? Bueno, de 7.5 a 11.5 kilogramos. ¿Por qué? La tabla que nos comenta la GPC, las que les mostré con anterioridad, donde venían cada puntito, como tiene sobrepeso gestacional, pregestacional, no queremos que suba a los 11.5 a 16 kilogramos de una mujer con IMC normal. Aquí queremos restringir la subida para evitar diabetes gestacional y macrosomía en el producto. Ahí ya, más adelante vamos a ver que la diabetes gestacional pues puede dar muchas cosas, ¿no? Desde hipoglicemias al nacimiento, macrosomías o algunos otros padecimientos por esos aumentos rápidos de glucosa en un producto recién nacido. Y pues hasta aquí la clase del día de hoy, doctores. Aquí lo tienen. Casi no sé cuánto tiempo llevamos de puro contenido de la GPC y la norma oficial. Con esta información pues están más que listos para la mayoría de casos clínicos de control prenatal. Me enfoqué mucho en resumir el tema. Hay muchas cosas más de la norma oficial si ustedes la leen, igual de la guía de práctica clínica, pero lo vamos a ver más adelante y paso a paso. Si este video les sirvió para repasar, aclarar dudas o aprender algo que no sabían, apóyennos pues regalándonos un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido gratuito para ustedes. Recuerden que estamos en nuestro curso y la siguiente clase con la que vamos a continuar el tema va a ser TORCH, un tema tanto para pediatría como para ginecología. Pero eso lo veremos más adelante. Sigan estudiando duro, confíen en el proceso, no se rindan y nos vemos en el siguiente video. Vámonos con todo, doctores.